El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar aquí este miércoles 16 de junio en una nueva entrega de Frecuencia Política, este programa que lleva lo mejor del análisis de la política, la economía, la parte social y cultural cuando podemos, no solamente de Ecuador, sino también de América Latina, a sus hogares. Y lo hacemos gracias a la frecuencia de Radio Pichincha Universal, 95.3 FM para Quito, 94.5 para el resto de cantones de Pichincha, sobre todo el noroccidente de nuestra provincia. Nos puede seguir a través de varias redes sociales. Ahora mismo en vivo nos sigue sobre las cuentas de www.pichinchacomunicaciones.com.es. También puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter y de Facebook, así como nuestro canal de YouTube en Frecuencia Política. Y habíamos dicho que esta ocasión vamos a modificar nuestro horario de reprise. Lo solemos hacer los días domingo a las 9:30 de la noche por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, pero esta ocasión lo vamos a hacer en vivo y en directo. Este mismo miércoles a las 18 horas ya se estará transmitiendo en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, Frecuencia Política. ¿Para qué? Para que no haya mucho tiempo entre el análisis que hacemos y el tiempo en el que usted ve el programa, y también para liberar un poco al domingo, que es un día más de descansar, de estar con la familia, no estar contaminado tanto por los temas políticos que solemos analizar en Frecuencia Política. Así que vamos a hacer esto, veremos cómo nos va, y si nos va bien, mantendremos ese horario, o si no, recuperaremos nuestro horario de los días domingos a las 9:30 de la noche. Estoy muy contento con el equipo de producción. Luis Ganchala, gracias por hacer Frecuencia Política con nosotros, por dedicarle tanto tiempo. También a María Belén Proaño, pero también quiero recordar el día de hoy a Fernando. Fernando, que fue nuestro primer productor, Fernando Ramírez, con quien lanzamos y pudimos dar los primeros pasos de Frecuencia Política. Son 5 años ya. Ni siquiera nos damos cuenta, pero son 5 años ya que Frecuencia Política está al aire. Y de esos 5 años en los que hemos pasado por 3 radios, 2 públicas y una privada, son 2 años en los que estamos aquí en la radio de las pichinchanas y los pichinchanos. ¿Cómo? A través de un concurso donde hicimos una propuesta del tipo de comunicación que queríamos hacer, a través de un ejercicio de rendición de cuentas de lo que se hace en la Asamblea Nacional, dando cuenta de qué es lo que pasa con los objetivos de desarrollo sostenible, pero insisto, queriendo hacer desde donde nos corresponde el tipo de comunicación que a usted le sirva para que forme un mejor criterio de lo que está pasando en el Ecuador, en América Latina y en el mundo. Feliz cumpleaños a Frecuencia Política. Fernando Ramírez, Paulina Enríquez, Luis Ganchala, María Belén Proaño, Julio Peña, Juan Pablo Jaramillo son los colaboradores con los que hemos podido hacer Frecuencia Política a lo largo de estos 5 años, y hoy les mando un gran abrazo tan fuerte como el que le doy al equipo de producción de Radio Pichincha Universal. 2 años en esta radio, 5 años en total, y Frecuencia Política sigue con la fuerza de siempre. Tanta es nuestra fuerza que el día de hoy hemos escogido a una invitada que tiene esa fuerza, que tiene ese vigor, que tiene esa entereza para analizar América Latina. Ella es Gabriela Rivadeneira. Es política ecuatoriana, ocupó el cargo de asambleísta nacional en el periodo anterior, pero sobre todo fue presidenta, la primera presidenta mujer de la Asamblea Nacional entre 2013 y 2017. Ha ocupado varios cargos como gobernadora de Imbabura, lo ha hecho también como vicealcaldesa de Otavalo, ha sido concejal de Otavalo también, de su cantón, y en esta ocasión se encuentra trabajando como investigadora en la Ciudad de México, pero más importante de eso, y de manera vergonzosa para el gobierno de Lenín Moreno, está en condición de asilada política en territorio mexicano. Vamos a conversar con ella de América Latina, de qué es lo que está pasando, sobre todo en términos sociales, de esta que es conocida como una región bipolar, y todo lo que está pasando en América Latina. Al menos hablaremos un poquito de Colombia, de Perú, de Chile, de Ecuador y de México con Gabriela Rivadeneira en Dialogando con. Vamos con ella. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política.
Dialogando con... Muchísimas gracias por seguir acá en Frecuencia Política y les habíamos advertido que tenemos una entrevistada de lujo, amiga de esta casa, querida amiga, querida compañera Gaby Rivadeneira. ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto tenerte en Frecuencia Política una vez más. Hola, Pavel, un gusto siempre a ti, a tu equipo. Y bueno, ahora que están en tiempos tan revueltos e inciertos en la región, con un montón de sorpresas además, pues vale la pena conversarlas en este espacio de Frecuencia Política contigo. Bueno, y para eso hemos invitado y entrevistado ahora a Gabriela Rivadeneira para conversar un poquito de la región. ¿Qué está pasando? No la podemos revisar en su conjunto, pero nos ha parecido que al menos podemos tomar 4 casos, 4 países que nos pueden dar una perspectiva de, como bien dice Gaby, una región que tiene, algunos la han llamado incluso una región un poquito bipolar, Gaby, no sé si coincides con eso, ¿no? Sectores de mucha derecha, como el caso de Duque y el caso de Ecuador ahora con Lasso, sectores más bien del lado del progresismo, como puede ser con el caso de México y el caso de Argentina, pero también un poco lo que se viene, lo que está en el horizonte, y me parece que lo que está en el horizonte justamente pone a los casos como de Colombia y de Chile en el tapete. Pero empecemos con el país donde está residiendo en este momento, México. México ha avanzado significativamente en el programa de vacunación, hemos podido revisar algunos datos, al contrario a lo que pasa en algunas otras latitudes, como el caso colombiano, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cerca del 56% de opinión favorable en la ciudadanía y hay una buena calificación de cómo avanza el programa de vacunación. Las elecciones locales fueron hace poco, Gaby. ¿Qué nos cuentas de México? Primero cuéntanos cómo estás en lo personal, cómo te está tratando la ciudad, si nos puedes contar más o menos qué es lo que estás haciendo, qué extrañas de acá, si hay, digamos, cosas en lo particular que extrañes. La comida, evidentemente, todo ecuatoriano que está fuera de su patria extraña la comida, pero empecemos con esto, digamos, de más relajado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te trata México? Ya me estaba poniendo seria para la entrevista y me sacas nuevamente, pero está bien, bastante bien realmente acá en México, muy solidario, realmente ha sido un pueblo sumamente solidario, pues bueno, y valga la pena la pregunta, Pavel, para aclarar algo que mucha gente se pregunta, y bueno, y Gabriela Rivadeneira, ¿de qué vive en México? Y bueno, y contarles que desde febrero del 2020 colaboro en efecto en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y además, bueno, hemos estado impulsando algunos proyectos, uno de ellos de los que también haremos referencia en este programa, Pavel, si nos permitimos al final del programa hacerlo. Y bueno, acá realmente tratando de organizar la vida después de todo este cambio brusco, digamos, de vivienda que tuvimos que tener, especialmente con mis hijos acá, pero digamos, poniéndole la mejor cara a las circunstancias. Que extraño todo, es increíble. Hay muchísimas cosas que extraño realmente, muchas personas a las que uno ama que se encuentran lejos y bueno, la comida, el paisaje, bueno, se extraña todo, hay momentos en los que se extraña todo. Así que bueno, con esa añoranza también nos permitimos estar siempre cerca, siempre pendientes, siempre viendo también desde los espacios en los que uno está cómo se sigue aportando a la patria, al proyecto político que representamos. Y bueno, dentro de todo eso, también acá están muy expectantes de lo que está pasando no solamente en México, sino también en el resto de los países de América Latina. Creo que... Pero no te pongas seria todavía, porque pusiste 2 elementos que son importantes ahí. Señalas las cosas que se extraña del Ecuador, pero de todas maneras México, Gaby, es un país, la primera vez que yo lo conocí, debo decirte, te confieso, tuve una sensación como que había estado en el centro de México. Evidentemente, digamos, en México todo es monumental, la escala es absolutamente distinta, pero la configuración de la ciudad, digamos, de alguna u otra manera la propia gente, es una gente muy cálida, para mí tiene cercanía, digamos, con el Ecuador. De hecho, cuando nosotros los ecuatorianos estamos por fuera, nos suelen confundir con mexicanos. Hay un fenotipo parecido, hablamos similar, y no me vas a decir que de comida extrañas. Evidentemente que vas a extrañar un buen jaguar locro, vas a extrañar una buena empanadita de morocho, pero en México también tienes como para un buen cuisito. En Chaltura, a mí me gustan los cuyes de Chaltura. ¿Dónde te gustan más los cuyes de aquí en Ecuador? Los de Chaltura son espectaculares, pero en Otavalo preparan unos muy buenos, así que también tienes que darte una vueltita por ahí. Qué bueno, sí, pero acá entonces... realmente la comida bastante bien y culturalmente digamos, no ha sido complejo, ha sido un país también en eso muy amigable. Culturalmente tenemos algunas similitudes que nos hacen realmente compartir de mejor manera, digamos, los tiempos. Los mexicanos son absolutamente amigables, cordiales,
¿Y las bueno, mexicanas también son bastante. amigables y cordiales o no solo los mexicanos? Bueno, usted dirá, doctor, pero sí, la población mexicana como tal sí es bastante amigable y como digo, hay cosas preciosas, ¿no? Bueno, ahora recién estoy tratando de conocer algo en el tiempo que nos permite, pero México presta unos lugares para conocer fascinantes. Pero no sé si compartes conmigo, Pavel, pero uno de los episodios más claros que tengo, uno de los más bonitos que he podido ver, no sé si a ti te ha tocado en algún momento, pero es ver justamente, bueno, yo soy amante de la luna, pues a mí sí me queda bien lo de lunática de vez en cuando, así que soy ¿Así? amante de la ¿Y te luna. dicen lunática generalmente o no? Por ahí algunos despistados que... No, pero realmente no hay cosa más bonita que ver la luna llena en la Plaza del Zócalo, así que sí, realmente México es un lugar hermoso, hermoso para estar también, para compartir, para aprender y para retroalimentar y organizar la vida por acá en este tiempo. Sí, sí, definitivamente coincido contigo. México es un país hermoso. Su capital, bueno, además una de estas cosas, ¿no? Imaginemos, nosotros los ecuatorianos somos como 18 millones en este momento, ya bordeamos, estamos cerca de llegar a los 18 millones, pero México, ¿cuántos tiene, Gaby? No sé si lo tienes claro, cerca de 25 en una sola ciudad, digamos, es una La Ciudad de locura. México está llegando casi a 30 millones de habitantes, todo México está llegando a 160 millones de habitantes, así que realmente es una locura, es una ciudad gigantesca, sería imposible conocerla toda, pero bueno, poco a poco vamos familiarizándonos cada vez más. Y antes de ponernos muy serio con el tema de cómo está yendo en la parte más política en México, señalaste otro elemento esencial también. Dices que entonces estás ahora, y lo conozco en la conferencia interamericana, que estudia un poco los temas de seguridad social, porque Gabriela Rivadeneira no es una persona alejada de los temas sociales ni los temas de investigación. Y hoy estás en el equipo de investigadores del instituto, lo cual, déjame decirte que si yo pudiera hacer algo en este momento sería justamente volver a la academia, poder volver a hacer investigación. Y estás trabajando, entiendo, temas de seguridad social, de sistemas de protección, qué está pasando, digamos, con los distintos países en la atención de la pandemia. Si quieres contarnos algo de eso, podemos volver también al final, pero dado que lo pusiste, me parece que es importante conocer qué estás haciendo allá. Sí, además porque está conectado, ¿no? Aparte de tener el tema del espacio que en la conferencia, es también ir llevando el monitoreo y evidenciar o visualizar un poco qué es lo que está pasando con los diferentes sistemas de seguridad social en la región, cuando principalmente estamos atravesando crisis económicas sumamente fuertes que te golpean de manera directa los sistemas de seguridad social. Entonces, sí, estar en este equipo, digamos, en este momento también haciendo producción de materiales sobre el tema del avance de la pandemia, del COVID, de cómo esto está influyendo realmente en la calidad de vida de la gente en los diferentes países del continente y sobre todo ir viendo buenas prácticas, ¿no? No todo malo, no todo ha sido tan malo, digamos. Nosotros tenemos la experiencia ecuatoriana que ha sido desastrosa, realmente calamitosa, podríamos decir, pero hay otros países en los que se han empujado diferentes experiencias y políticas públicas que creemos han sido positivas para diferentes sectores de la población. Así que también poder sistematizar eso para compartirla, para retroalimentar, para además ver que siempre hay opciones, que aunque nos quieran decir como aquella teoría de los 90, de que no hay nada más que hacer, de que no hay más opciones, pues no quedarnos de brazos cruzados, sino siempre buscar y evidenciar aquellas alternativas que siempre las hay. Y decir con mucha satisfacción también que de los estudios preliminares que se están haciendo, muchas de esas políticas favorables a la gente, digamos, en época de pandemia y en crisis económica, vienen justamente de los países con gobiernos progresistas. Así que eso nos da luces realmente de por dónde puede avanzar la región y qué es lo que está pasando ahora mismo en la región. Estamos conversando con Gabriela Rivadeneira, usted la conoce, hay mucha gente que te extraña y te extrañamos acá, Gaby, y tienes un público, una hinchada, admiradores y admiradoras, ¿no es cierto?, que quieren escuchar de todo. Así que habiendo escuchado esta parte más personal de qué está haciendo Gabriela en este momento, cómo está viviendo, porque así es como hay que vivir también las ciudades, más aún si son de América Latina. Una vez que hemos sabido de esto, Gaby, tu percepción, entonces, ya entremos a la materia de lo que hemos querido conversar de qué es lo que está pasando en términos sociopolíticos, socioeconómicos en la región. Me parece que podemos conversar contigo de México, ya dijimos que de Colombia, ya dijimos que de Chile, ya
ya dijimos que de Perú toparemos también evidentemente Ecuador, y en este momento México, decías, o decíamos, y te pregunto, ¿cómo está la popularidad del gobierno? ¿Cómo está, digamos, cómo se perfila un gobierno que se ha catalogado más bien de corte progresista? ¿Y qué es lo que terminó pasando en las elecciones últimas en México, en, digamos, diríamos las locales, pero evidentemente México es prácticamente un continente, con lo cual esas elecciones locales son también inmensas, ¿no?, en todo el país. Pero nada más no se separa mucho de lo nacional en la lógica en la que en marzo del 2022 estaremos frente a un referéndum también plebiscitario. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador puso justamente como una de las políticas el tema de la mitad del sexenio, es decir, a la mitad del periodo de gobierno, implementar un plebiscito de aceptación al cargo de presidente, de tal manera que estas también son miradas por muchos analistas políticos como un preludio de lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que pasó en efecto el domingo pasado? Es justamente una ampliación de la fuerza de la Cuarta Transformación, no solamente de Morena, sino de algunas organizaciones aliadas, como el mismo PT o el Partido Verde, entre otras fuerzas locales que también se sumaron a una gran coalición que permitió ampliar, digamos, el radar de gobernaturas de la 4T en diferentes instancias donde había gobernado durante décadas el PRI o el PAN. Entonces, de tal manera, hay una avanzada también territorial interesante, importante. Ciudad de México, sin embargo, merece una revisión especial, digamos, en este caso. Yo no puedo hablar mucho de política mexicana y por eso pido disculpas de no poder detallar con mayor precisión, pero por mi condición justamente de asilada política, me debo ser muy respetuosa frente a los análisis que podamos realizar sobre México, pero decir que sí, que acá en lo referente a la pandemia o a la crisis económica ha habido un manejo interesante. Si bien es cierto, la economía ha sido golpeada como todos los países de la región, la calidad de vida en el sentido de no promover estados de excepción, peor aún, toques de queda, pues dio mayor confianza para que la gente pueda realmente no paralizar en su totalidad la actividad económica. Ahora ya estamos en semáforo verde en Ciudad de México y en la mayoría de los estados. Eso también permite que ya el aparato económico, digamos, vaya tomando nuevamente ritmo y eso permita justamente que a finales de este año, pues los indicadores puedan ser mejores a los que se cerró el 2020. De tal manera que me parece que el manejo en la confianza de la gente, es decir, más bien a través de campañas de sensibilización y de socialización frente a la pandemia, mayor control ha generado mucha conciencia frente a lo que pasa en la pandemia y ahora también el avance sumamente rápido que se está teniendo con el proceso de vacunación, pues da mayor garantía de que todos podamos estar más tranquilos. Los chicos salen ahora de vacaciones, regresarán el próximo año escolar ya de manera presencial. Incluso hoy anunció la Secretaría de Salud Pública que los chicos recibirán, los niños y adolescentes recibirán la vacuna correspondiente a su edad para ya el ingreso del próximo año escolar, lo cual también es una garantía para los padres y madres de familia, y el proceso avanza de esa manera, ¿no? Entonces sí ha habido realmente una respuesta favorable por parte del Estado, digamos, frente a las necesidades de la población, y eso se evidencia en el porcentaje de credibilidad y también en el último proceso electoral. No se diga más, respetuosos como somos también de tu condición, te saco y te llevo para tu tierra, la tierra más en la región andina, digamos, ¿no es cierto?, el mundo andino, y hablemos de Perú, pero sí, digamos esto, interesante saber que entonces un gobierno, ¿no es cierto?, como el mexicano, liderado por un presidente de más bien corte progresista como Andrés Manuel López Obrador, está en este momento con un porcentaje de aceptación del 56% y de credibilidad en su gestión. Estos son los datos que entregó CELAC en la última encuesta que hizo para México, y se valora bien el proceso de vacunación. Cuando digo se valora bien, en esas cifras de 150, más de 150, 160 millones de habitantes, como decía Gabriela, ¿no es cierto?, significa que están vacunando de manera significativa. Y se están vacunando más o menos, ahí te corto solamente para tener un dato exacto, se están vacunando alrededor de 800, se están colocando alrededor de 800,000 dosis diarias de vacuna en la población mexicana. Imagínense lo que es eso. Y Gaby, me confirmarás,
pero hace pocos días el canciller Ebrard hizo una declaración de que vacunas desde México, canalizadas desde México, AstraZeneca, iban a ser entregadas a varios países de la región, con lo cual damos un check a México, hemos visto México, y no sé si quieras agregar algo de esto antes de pasarnos, ¿no es cierto?, al mundo más andino y topar No, Perú. solamente AstraZeneca, que es justamente la apuesta entre Argentina y México para la elaboración de las vacunas, pues ya está llegando con dosis a diferentes países de la región. En efecto, una cantidad de dosis muy importante que llegó a Argentina, ahora recientemente en colaboración entre Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Y ahora pues se acaba de, a través de la CELAC, cuya presidencia tiene también México en este tiempo, fue ratificada en este año la presidencia a CELAC. CELAC está canalizando justamente el pedido de diferentes países, entre ellos me parece que ya Bolivia está a punto de recibir también las dosis de AstraZeneca. Entonces sí, es un proceso que avanza de manera muy interesante, y ahí vemos también el rol de los organismos internacionales de cooperación y de integración, en este caso CELAC, también cumpliendo ese rol de articulador, digamos, de estas necesidades básicas, especialmente el tema de la vacuna. Qué añoranza saber que perdimos UNASUR, que hay que recuperarla, y que CELAC, en la presidencia de CELAC en este momento México, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, está haciendo lo que corresponde, entregando vacunas a los países que tienen dificultades en su acceso. No me quiero quedar cortado con el siguiente país al que vamos a topar, así que por pedido de la producción hacemos nuestra primera pausa aquí en Radio Pichincha Universal, en Frecuencia Política, dialogando con Gabriela Rivadeneira. Continuamos en Frecuencia Política dialogando con Gaby Rivadeneira. Estamos haciendo una panorámica, echando un vistazo general a qué es lo que está pasando con la región latinoamericana. Ha podido pasar por nuestro primer filtro de revisión México, y te decía que te llevo al mundo más andino, tu mundo, Gaby, y Perú. Es lo más caliente que hemos tenido en proceso electoral presidencial, me refiero, y conoce América Latina y nuestro país qué es lo que ha pasado, ¿no? Una diferencia muy corta entre el presidente Pedro Castillo respecto a Keiko Fujimori, a pesar, Gaby, de que esa diferencia corta, cuando tú la transformas, ¿no es cierto?, a datos absolutos, no es tan corta como la que fue con PPK, ¿no es cierto?, Pedro Pablo Kuczynski. En ese momento la diferencia cuando ganó Kuczynski fueron de 40,000 votos, ahora la diferencia que tiene Pedro Castillo sobre Keiko son cerca de 70,000. Sin embargo, Gaby, ya hay voces, ¿no es cierto?, que quieren criticar una suerte de reuniones de las cámaras, ¿no es cierto?, y hay algunos que se hacen la pregunta si va o no va a tomar posesión el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ves Perú? ¿Cómo se ve desde allá Perú? Me parece interesante, y aquí voy a adelantar solamente un factor que vamos a toparlo también cuando topemos Chile. Sin embargo, me parece interesante la reacción poblacional y social frente a las nuevas candidaturas. Es decir, podemos ver tanto en Chile como en este caso particular de Perú, una elección particular de la población hacia candidatos y candidatas no tradicionales, y no me refiero a no tradicionales únicamente en sus rostros nuevos o en sus formas nuevas, sino un poco también en contra de los partidos tradicionales, que es algo que ya lo veníamos viendo, digamos, en América Latina en algunas elecciones, pero que ahora se evidencia con absoluta claridad. Tanto en Chile como en Perú hemos tenido sorpresas electorales, y a esas hay que hacer referencia también en la lógica de ir midiendo la sensación y la respuesta de la población y cómo la dinámica social se está moviendo hasta estas otras alternativas no partidistas necesariamente en la elección de nuestros países. En Perú, prácticamente después de 9 días del proceso electoral, siguen sin dar el veredicto final de las elecciones. Keiko Fujimori ha seguido argumentando y acudiendo a instancias no solamente nacionales, ahora ha advertido instancias internacionales. El hecho es que hasta el 28 de junio tiene que estar declarado Castillo como presidente, si no prácticamente se entra en un vacío que establecen los plazos electorales, y tal parece que Keiko apuesta justamente a que pase ese vacío. Ahora diputados electos ya del fujimorismo han pedido se suspenda prácticamente el conteo y se vuelva a hoja cero, se vuelva a realizar las elecciones presidenciales de segunda vuelta, lo cual es una locura, pero ese es el ambiente que se está viviendo en este momento en Perú. Se ha cortado un poco la diferencia. Lo que están peleando realmente es un poco de 40,000 votos, que permitirían, que son los 40,000 votos que supuestamente Keiko alega que ha habido irregularidades, que son los que podría tener un empate técnico.
como eso no va a pasar porque, digamos, también hay una desvalorización tanto de la OEA, de la Comisión Electoral de la OEA, como de los organismos electorales también. En este preciso momento hay mucha gente movilizada también en Perú, pidiendo ya se expongan los resultados electorales, que obviamente da como ganador a Castillo en Perú. Y eso también, yo decía, es una sorpresa porque a Castillo nunca se le evidenció como un líder o un político fuerte en Perú. Fue dirigente del sindicato de maestros, tuvo su participación principalmente en el 2008 en una movilización masiva de docentes, pero aparece en esta campaña electoral bastante fuerte, llega a segunda vuelta y en esta segunda vuelta prácticamente demuestra cómo se puede, con argumentos muy cercanos a la gente, muy cercanos a la mayoría del pueblo peruano, romper la lógica del capital económico financiero y del capital mediático también en Perú, que le han dado con todo además. Así que bueno, en este preciso momento estamos en esa situación en Perú. Digamos que Castillo, ¿quién es más o menos? O no vamos a entrar a saber quién es, pero sí un poco la propuesta. Castillo ha propuesto prácticamente el tema de enfocarse a la educación y a la salud como universal y gratuita. Ha enfocado también, ha mencionado algunos cambios constituyentes que nos parecen interesantes. No ha anunciado la posibilidad de ir hacia una asamblea constituyente, pero sí algunos cambios constituyentes en la lógica también de acudir a un modelo económico de redistribución de la riqueza, lo cual ya hacia afuera, digamos, lo han tachado como, digo, porque lo hacen de manera despectiva, como un nuevo líder comunista, socialista, que se une al grupo de los progresistas. No me digas que le dijeron populista. No me digas que le dijeron chavista. Ah, Castro chavista además, no solo chavista. Claro, Castro chavista. Castro chavista, no, es una locura realmente lo que pasa, pero en el tema peruano es muy, muy interesante lo que está pasando. Así que una vez que se ratifique ya por parte del órgano electoral, digamos, ya se pronuncie definitivamente el tema de la victoria de Castillo, entonces podremos definitivamente mirar al sur con una nueva lógica, ¿no? Es muy interesante además porque Perú es un país muy complejo, muy conservador, y no le queda fácil a Castillo, pero es un muy buen paso para Perú y para la región que Castillo haya llegado a la presidencia. Ahora, Gaby, si algo estoy empezando a estudiar, a revisar, a investigar, es los escenarios de polarización en América Latina, el rol que cumplen en esto redes sociales y, digamos, hay un conjunto de factores. Y no solo en América Latina, si tú te fijas en España, si te fijas en Estados Unidos en las últimas elecciones, el proceso de polarización entre, ¿no es cierto?, los sectores denominados de derecha y los sectores de izquierda es tremendo. ¿Y no es acaso Perú, o cómo ves este tema de la polarización, cuando, si te fijas en el propio Ecuador de 2007, los resultados electorales marcan poca diferencia, Ecuador 2021 también, Argentina 2015 también hubo una diferencia pequeña, 2-3 puntos, las propias últimas elecciones de Estados Unidos, digamos, no fueron de tanta holgura para Biden. El escenario de la polarización y el caso peruano, ¿no le pone a Perú, además, como, digamos, el caso más emblemático, sobre todo lo que hemos visto ahora, de una prensa que se comportó sin ningún canon, digamos, sin ninguna ética en su funcionamiento? Me parece que más bien Perú sigue en este momento la lógica del formato regional, es decir, yo no diría que ahí se evidencia esto porque hemos tenido momentos en diferentes países de la región donde se evidencia claramente, además, por décadas, el rol que tienen los medios de comunicación monopólicos en el manejo de los imaginarios y en la creación de nuevos imaginarios sociales para generar tendencias electorales políticas. Y esto de la polarización, que si bien es cierto, ahora podemos retomarlo no desde el son de las calles o desde el sentir de los sectores populares, sino esto se ha trasladado a la medición de las redes sociales y de las plataformas de comunicación, digamos, virtuales, pues entonces te convierte en este ámbito de querer aumentar o profundizar ese concepto de polarización que quiere implementar justamente las derechas. ¿Para qué? Para deslegitimar, porque además tú como ciudadano, si te cae una pandemia, si te cae una crisis económica, si estás desempleado, si tienes que velar cómo vas a llevar el pan de día a tu casa, que te vengan a decir que si eres de izquierda o de derecha te va a valer un carajo. Tú necesitas el día a día, tienes que salir el día a día y tal vez profundizar este concepto o esta sensación de polarización a los únicos que ayudan es justamente a los que están en el status quo del poder.
Y eso, insisto, aupado por el tema de los medios de comunicación. Aquí hay una gran realidad y hay un gran debate continental también que vale la pena absolutamente toparlo a propósito de la elección de Perú, a propósito de las elecciones y de los procesos electorales en la región. Y es que justamente se está debatiendo sobre el tema de las democracias y decimos, ok, en este marco, ¿qué tipos de democracias queremos? Y hemos pasado por algunas fases, es decir, en un determinado momento se dijo que ya la democracia liberal, es decir, la democracia burguesa, tal cual se la concibió dentro del sistema occidental, pues deja mucho que desear. Ya no es solamente necesario tener una democracia representativa cuando los pueblos te están exigiendo otros tipos de mirada hacia la sociedad. Entonces ahí es donde empezamos a debatir justamente sobre las democracias participativas. Muchos de ellos promovimos nosotros en nuestros procesos constituyentes, especialmente Bolivia, Venezuela y Ecuador a inicios del siglo XXI, hoy lo que se está debatiendo con fuerza en Chile a propósito del proceso constituyente, pero aquí hay algo que Álvaro García Linera lo dice con absoluta claridad, que es el tema de la democracia plebeya. Frente a esa democracia burguesa nace una democracia plebeya y ahora el reto es cómo hacer un mix de la democracia representativa con la democracia participativa para poder evidenciar otras dinámicas de nuestros pueblos. Cuando entonces nosotros nos ponemos a ver no por la polarización de la ideología política como izquierdas y derechas, que las existen porque estamos en una lucha de clases permanente, sino la trasladamos a un debate sobre las democracias y el nivel de participación de la gente, yo creo que alivianamos mucho el peso hacia la gente. Y ahora, de una u otra manera, para sostener procesos de transformación democráticos en muchos de nuestros países, lo que tenemos es que afianzar esa capacidad de la población no solo de participar en un proceso electoral, sino de participar de manera permanente a través de diferentes mecanismos, sin obviar el tema de la representación, ¿no? Entonces, este mix que hace o que nos reta la región, y yo creo que es lo que hay que empezar a implementar. Por eso, y en esa lógica, yo no me sumo mucho a los debates de la polarización, porque me parece que es sumamente peligroso caer, digamos, en este mensaje o en este nuevo imaginario que nos quieren poner, porque eso justifica además la política light, ¿no? Porque eso justifica además una creciente de políticos que prefieren no tomar partido en cosas digamos, profundas del debate de la sociedad, y eso está cayendo muy fuerte en las nuevas generaciones. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, Pavel, y con esto cierro para seguir en el diálogo más bien, que tú lo debes conocer. A propósito justamente de una reunión que se tuvo acá en la segunda vuelta electoral, nos presentaba un experto en mediciones y en lectura de redes sociales, que principalmente los jóvenes, las y los jóvenes, digamos, ya ni siquiera los millennials, sino los centennials, es decir, los más pelados, los que son nuestros hijos ya, por este mundo de la dinámica de las redes sociales, de las plataformas de comunicación virtual, de cada vez los mensajes más abreviados, de cada vez la menos socialización y contacto con el exterior, también son mucho más proclives a caer en una política o en un pensamiento mucho más conservador e incluso con rasgos sumamente fascistas. Eso a mí me preocupa en demasía, y cuando nosotros empezamos a ver que la lógica de la sociedad ahora es la naturalización de las prácticas de violencia, no solamente la violencia social, la violencia de género, sino además la violencia política, que ahora se está naturalizando mucho y que fue el peor error de haber tenido un Trump en Norteamérica, un Bolsonaro, un Piñera, un Duque, un Moreno, un Áñez en la región, es justamente esa naturalización de la violencia. Y a mí lo que me preocupa dentro, si es que tú quieres volver a estos rangos de polarización, es justamente que estos nuevos sectores de la sociedad, y especialmente los millennials y los centennials, pues están entonces creciendo y abriéndose hacia una dinámica que se nos complica mucho cuando estamos pensando en sociedades humanitarias, y eso, o humanistas, perdón, más bien dicho, sociedades humanistas. Eso sí me preocupa un montón, y yo creo que eso es un tema de muchísimo análisis que tenemos que seguirlo haciendo en el tema de la región y de los debates políticos. Pero hay una realidad, Gaby. Lo cierto es que tienes unos resultados electorales, los últimos en el caso ecuatoriano y peruano, que tienes 52% Lasso, 48% Arauz, tienes a 51% Castillo, a 49% Keiko Fujimori. Y si bien, digamos, no toda esa votación de cada uno de esos actores políticos representa, claro, una polarización hacia el país,
sí se genera un discurso que tiene, digamos, varias aristas. Número uno, un discurso, digamos, primero hipócrita, ¿no es cierto?, y cínico. Cuando Lasso gana con 52%, esto es, ¿no es cierto?, una democracia plena. La panacea de la democracia. Cuando Castillo gana con 51%, dicen, vamos a ver si es que puede posesionarse, ¿no es cierto? Cuando la Revolución Ciudadana representa el 48% en las últimas votaciones, se quiere deslegitimar eso, pero el 49%, ¿no es cierto?, que saca Keiko Fujimori sí se plantea, ¿no es cierto?, como, digamos, un sector que no puede ser dejado de lado en la composición de la política. Luego tú dices, claro, ahí hay de alguna u otra manera una suerte como de interiorización de que tienen que hacer una política light, porque si no, ¿qué va a pasar con esa polarización? Pero el otro elemento que ha señalado ahí, Gaby, y me parece que todo esto es parte de la polarización, es la increíble violencia que esto está desatando, y no sé si con esto quisieras que vayamos pasando a Colombia. Es ahí cuando tú ves que ese discurso de polarización, ¿no es cierto?, ese alejamiento de sociedades humanistas que tú señalabas, nos lleva a un escenario de tanta confrontación como la que en este momento se ve en Colombia. No, sí, en efecto te digo que la naturalización es brutal. Cuando ganó Bolsonaro en Brasil, nosotros advertíamos que la mayor preocupación era justamente caer en una naturalización del fascismo. Y en efecto ahora ya no sabemos dónde es el límite de el respeto al Estado de democracia o el abuso de poder de ese Estado de democracia para la represión popular y cuándo da el vuelco al fascismo. Entonces ahora muchos usan el fascismo para denotar cualquier expresión de violencia y muchos otros esconden el fascismo bajo el escudo de la protección del Estado de Derecho, ¿no? O del Estado constitucional de Derecho. Eso me preocupa también de las versiones del general ecuatoriano y del propio presidente Lasso. Pero bueno, o sea, definitivamente, pero yo te digo, ahí hay una lógica entonces de volver a debatir. Y te digo, esto es serio porque no estamos logrando romper con el monopolio de la comunicación y con los imaginarios colectivos que están generando estos monopolios de comunicación. No lo estamos rompiendo y mientras tengamos eso, pues la polarización va a ser mucho más evidente porque apuntan justamente a profundizar y acrecentar las brechas de polarización. Esto también quiere decir una cosa, entonces, Pavel, que las formas políticas que estamos expresando de lado y lado ya no son necesariamente las que te están llegando a la mayoría de los sectores sociales y populares. Y eso también tiene que ser un jalón de orejas a las organizaciones políticas en este sentir de reinventarnos de manera permanente y de poder también renovar, no solamente renovación en cuadros, es decir, en rostros, sino una renovación real en la praxis de la política. Y me parece que ahí también es un jalón de orejas a la política, a nuestras organizaciones políticas y el ejercicio que estamos realizando. Y el tema de la naturalización es complicada por algunas vías. Primero, obviamente, por la altísima violencia y vulneración de derechos humanos. Segundo, por el descrédito de los organismos internacionales frente al accionar ante esa vulneración de los derechos humanos. Si bien es cierto, la CIDH ha hecho algunos pronunciamientos, mucho más fuerte era cuando estaba Paulo Abreu de secretario de la CIDH y por eso es que Almagro promovió su salida también. Pero digamos que en esta lógica los propios organismos internacionales de derechos humanos están desacreditados, digamos, frente a la respuesta inmediata que necesitan muchos de nuestros países ante la violación sistemática de derechos humanos. Tercero, el analizar el rol del Estado y de las Fuerzas Armadas, que esto es un tema que es muy complejo, nadie lo quiere debatir mucho porque es sensible hablar de las Fuerzas Armadas en el sostenimiento de las democracias de nuestros países, pero creemos que justamente es una disyuntiva de la gobernanza, es decir, hasta dónde realmente hemos convertido en estos estados burgueses, en los estados liberales, el rol de las Fuerzas Armadas para el sostenimiento de nuestras democracias. Y por último, el tema también, el rol de las propias organizaciones sociales, que en este caso han demostrado realmente poder reaccionar y ser esas representaciones que no siempre se encuentran en la arena de lo político partidista. Las organizaciones sociales toman un rol importante y es lo que está pasando justamente en Colombia en estos momentos, cuando estamos además viviendo 48 días de paro, es decir, el paro en Colombia se instauró justamente el 28 de abril de este año y hasta ahora sigue en paro, hasta ahora vemos vulneración de derechos humanos. ¿Cuál es el saldo? Porque muchos vemos de Colombia, digamos, lo que sale en las redes sociales principalmente. Pero, ¿qué
¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo y por qué tanto, digamos, el rechazo o la manifestación de manera tan fuerte por parte del pueblo? Voy a hacer una lista, Pavel, para no demorarme en esto, sino más bien tener como puntos de referencia. Hay 274 excombatientes asesinados, que fueron los que dejaron las armas en el proceso de pacificación, 60 masacres en territorio colombiano en lo que va del año 2021, no estoy hablando de los últimos años, sino solamente cifras 2021, 60 masacres en territorio colombiano, siguen las fumigaciones con glifosato. Hubo el gasto en plena pandemia y con la crisis económica que tienen nuestros países. Colombia y el Estado, el gobierno de Duque, invirtió o gastó 2,5 millones en tanquetes antidisturbios. Si esto nos parece conocido con alguna acción ecuatoriana, pues ya vemos por dónde va el tema. Ojalá no haya ahí gases, ni municiones, ni nada prestados, ¿no? Ya que aquí ha sido tan generoso Moreno, con prestar, digamos, material antidisturbios, no sé qué hacían, granadas ahí en ese préstamo, ¿no es cierto?, de material, entre comillas, antidisturbio. Ojalá no hayan sido tan generosos con ese préstamo también a Colombia. Bueno, en Colombia no es que necesiten mucho. Recordemos que Colombia es el país de América del Sur que tiene mayor instalación de bases norteamericanas en territorio colombiano, ¿no? De la región me refiero. Para que tengamos una referencia, Estados Unidos tiene solamente en Centro y Suramérica la instalación de 800 bases militares reconocidas por el Pentágono, fuera de otro tipo de cooperaciones militares que realizan en nuestros países, de tal manera que Colombia, al ser uno de los países con mayor instalación y cooperación militar norteamericana, digamos que tiene todas las facilidades para poder utilizar diferentes herramientas, mecanismos y financiamiento que también se ha otorgado al gobierno colombiano. Hay la investigación que justamente hace la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP, que es de 6,402 casos de falsos positivos que prácticamente se evidenció en el gobierno de Álvaro Uribe entre el 2002 y el 2010. ¿Por qué cito esto? Porque es uno justamente de los temas que ha sido observado por las organizaciones sociales y por el comité, digamos, de diálogo que se ha instaurado en Colombia sin mucha respuesta positiva, pero es uno de los temas que está en la agenda de tratamiento. En Colombia, ¿qué ha pasado solamente en este año? Hay el aumento de 6,8% de la pobreza, llegando entonces al 42,5% de pobreza en Colombia. Y en estos últimos, en este paro, digamos, hay la denuncia ya de más de 2,500 casos de violencia policial, que seguramente pueden ser muchísimos más, pero estamos hablando de violencia física, sexual, mutilaciones, etcétera, que se han dado en el paro en Colombia. Entonces, todas estas cifras, que hay muchísimas más por contar, pero que consideré que eran como las más relevantes, son las que mantienen justamente las organizaciones sociales y la sociedad civil frente al tema del paro en Colombia. ¿Qué características ha tenido este paro? No solamente el tema de, digamos, las particularidades del paro, es que frente a los rasgos de represión ha habido mucha cultura, se ha levantado frente a las armas, dicen muchas de las organizaciones y principalmente jóvenes, mientras frente a las armas, teatro, frente a las armas, música, frente a las armas, batucadas, frente a las armas, pues expresiones culturales que se han estado realizando en diferentes puntos del paro nacional en el territorio colombiano, además de esta iniciativa que tomaron las madres de los manifestantes en poner la primera línea de madres de los manifestantes justamente para tratar de evitar la represión policial. Obviamente eso no ha sido posible, pero digamos, tanto la CIDH, que recientemente y en estos últimos días estuvo en Colombia, ha emitido ya un primer informe que es bastante fuerte, digamos, en la responsabilidad que Duque ha tenido en el tema de la represión del paro en Colombia. Bueno, pero ahí ves justamente uno de los efectos de esta polarización de la que estábamos hablando hace un momento, donde, sí, tú lo dices, de alguna otra manera, en esta lógica de represión lo que tenemos es un Estado fascista, lastimosamente reclamado por ciertos sectores que dicen combatan así la movilización, pero los datos que nos presentaba la última encuesta de CELAC también nos habla de que después de estos 40 y casi 50 días de paro que ya lleva Colombia, cerca del 70% de la población colombiana está respaldando el paro. Esto supone también, y con esto me voy metiendo a Chile, supone también, Gaby, una suerte como de
cansancio más estructural de la política neoliberal en nuestros países. Recordemos que, además, yo no sé cómo quiere hacer ahora el presidente Lazo, ¿no? Con la famosa Alianza para el Pacífico. Resulta que en Alianza para el Pacífico, Perú acaba de ganar a alguien que le tildan de castrochavista. Colombia, ¿no es cierto?, tiene grandes opciones y el candidato más opcionado para las elecciones del próximo año es Gustavo Petro. Y Chile entra a definir una constitución en democracia para la democracia. Pero vuelvo sobre este elemento. ¿No supone esto también una suerte de cansancio estructural? Aquí te pregunto dos cosas a la vez, ¿no? Un cansancio estructural de la política neoliberal. La mejor forma en la que se vio expresado esto es en Chile, cuando los muchachos decían no son 30 pesos, el problema son 30 años, pero al mismo tiempo, digamos, sí, se corroe cada vez más el neoliberalismo, pero tú ves que en la lógica cíclica vuelve cada vez con más fuerza el neoliberalismo, y el caso emblemático sería Ecuador, donde se eligió un presidente que es neoliberal plus, digamos, no solamente es neoliberal en el sector productivo, en la economía real, es neoliberal, ¿no es cierto?, en el sector especulativo financiero bancario, la cúspide, digamos, de ese modelo neoliberal. Bueno, a propósito de lo que decías, uno de los memes que más me ha gustado en este tiempo es todos los presidentes que estuvieron en Lima en el lanzamiento del Grupo de Lima y luego ya quedándose sin Lima y de su Grupo de Lima, así que fue Grupo uno de de Lima los sin Lima, habían planteado, ¿no? mejores memes de estos días definitivamente, y por eso gracias también a Castillo por evidenciar de esta manera esos burdos juegos que se hacen en la política, justamente entre esto de querer representar los espacios del conservadurismo frente a otros espacios que se han estado organizando desde el progresismo con lógicas y tintes totalmente diferentes. Pero aquí también enfatizar, una de las cosas que, por ejemplo, tú decías de la encuesta de CELAC, 70% de la gente apoya el paro. Eso entonces quiere decir que no se está polarizando alrededor de estas ideas ideológicas políticas, sino que realmente hay un hartazgo y un cansancio. Es decir, ahí se puede evidenciar que no es una polarización, porque tienes gente de clases y estratos populares, clases medias y clases medias altas, también en el tema de un apoyo al paro, cansados de esta estructura y de lo que en décadas en Colombia se ha venido reclamando y que no se ha podido romper, que es justamente estos dogmas del neoliberalismo llevados de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y esto lo pasamos a Chile, entonces quiere decir que en este Claro momento... que un paréntesis, perdón, para pasarnos a Chile, quedándonos 3 minutos, es que la polarización ahí no solamente haría referencia, digamos, ni a dos bandos divididos en partes iguales, ni, ¿no es cierto?, a la clase, digamos, burgueses contra proletarios, si quieres ponerlo así, clase alta contra clases populares, sino, digamos, la manipulación de todo un discurso cada vez más violento, de cada vez más beligerancia, donde la intolerancia del que piensa distinto se convierte un poco en la marca, ¿no? Por supuesto, y eso es lo que decía hace un momento, el tema de los riesgos del fascismo, ¿no? Y de la naturalización del fascismo. Eso es algo que tenemos que evidenciarlo y también viene de la mano también con una reformulación de los propios organismos internacionales. Yo creo que las instancias, tanto la OEA como sus instancias, están colapsando y en ese sentido también viene todo un repensar y esperamos que la segunda ola progresista también plantee un repensar de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Ya lo hicimos en la primera década del siglo XXI, cuestionando mucho el tema de los arbitrajes, por ejemplo, frente a los TBIs o a los intereses de los estados, etcétera. Digamos, hay mucho por debatir en el tema también de organismos internacionales, que no me quiero ir más allá porque no es tema en mención, pero sí dejar sentado la necesidad de reestructurar y repensar en organismos regionales que respondan más hacia las nuevas dinámicas que están emitiendo nuestros pueblos y que desde octubre del 2019, no solamente en Ecuador, sino a raíz de lo de octubre de 2019 en el Ecuador, se ha evidenciado en toda la región, pues justamente esa respuesta ante el rechazo de la profundización del neoliberalismo y de las prácticas neoliberales. Pero como vamos viendo, también no es tan sencillo, porque en este sentido el capitalismo a lo largo de su vida, digamos, se ha ido mimetizando en diferentes momentos, ha ido utilizando diferentes mecanismos y diferentes estrategias. Yo siempre digo, en los 70 y 80 fueron las dictaduras militares, en los 90 fue la dictadura económica a través de la implementación de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Fue una dictadura económica. Hoy hay la dictadura de la justicia a través justamente de esta aplicación
instalación de lawfare en toda la región. ¿Y qué es lo que está pasando en Chile? Entonces, Chile, que era justamente esa panacea del neoliberalismo, el modelo exitoso donde se aplicaba la política neoliberal en su máxima expresión, donde todo es privatizado, donde absolutamente todo es privatizado, hay un estallido social entonces en contra de ese sistema, en contra de esa estructura que se ha venido además respetando a través de la Constitución pinochetista, que puso todo el paraguas y el manto, digamos, constitucional a las prácticas neoliberales. Y ahora es una expresión importante. ¿Por qué? Porque esa sí va al otro extremo, digamos. Mientras en diferentes lugares el tema de lo electoral va ratificando progresismo, visto más desde una conjunción de fuerzas de izquierda, pero también centro-izquierda, pues en Chile hay un brote del Partido Comunista como tal. Y lo digo porque además el candidato presidencial que hoy tiene mayor aceptación, digamos, en las encuestas, es justamente el representante, el que sería, pues, en este momento, el posible candidato del Partido Comunista a las elecciones presidenciales. Y la última elección que se tuvo para la constituyente, donde ganó las 3/4 partes de la totalidad de la Cámara de Diputados, organizaciones del progresismo, de izquierda e independientes. Y en esos independientes, además, en la lógica que yo planteaba al inicio de este espacio, que es justamente revisar quiénes son los electos de los independientes. Y hay un ejemplo, Pavel, que yo no sé si tú lo viste, que es de una señora que, bueno, el hijo compra por error, digamos, con su tarjeta una serie a través del internet, una serie de materiales, de disfraces, de cosas, de Pikachu, de esta serie de anime. Y al final, pues la señora ya no pudo devolver nada y se quedó con un traje de Pikachu y empezó a hacer la campaña como con el traje de Pikachu, y ahora es diputada y se le conoce como la diputada Pikachu. Pero digo, son expresiones, no solamente esas, sino algunos diputados que fueron electos desde el sector de los independientes, que esto puede sonar muy cómico, pero en realidad a través de esa utilización de formas diferentes de campaña que podrían sonar muy cómicas hacia afuera o hacia un sector de la población, resulta que puede implementar un mensaje realmente dirigido hacia sectores populares en el tema también de la redistribución de la riqueza, del acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, y gana una propuesta, digamos, de izquierda y centroizquierda en Chile, ahora que gana las 3/4 partes de la mayoría constituyente, de tal manera que hay muchísima expectativa de lo que está pasando en Chile y me parece importantísimo también para la región, digamos, mostrando este fracaso también en el modelo exitoso que ha tenido América del Sur del neoliberalismo justamente instaurado en Chile. Como es costumbre de este programa, no te he querido interrumpir, pero además con los importantes datos que has venido dando sobre un poquito de México, a pesar de la condición de asilo que no puedes referirte mucho a este tema. Hemos hablado de Perú, hemos hablado de Colombia, hemos hablado de Chile, hemos hablado un poquito de Ecuador. Y esta es la revisión que hemos querido hacer con Gabriela Rivadeneira de qué es lo que está pasando en la región. Algunos le llaman una región bipolar, y la primera cara de esa bipolaridad sería la victoria, por ejemplo, de Lasso aquí en Ecuador, pero la otra cara de esa bipolaridad es la victoria de Pedro Castillo, por ejemplo, en Perú. Lo cierto es que esta nunca será una región en la que nos vayamos a aburrir. Lo cierto es que seguramente vamos a tener una nueva ola, digamos, y una nueva época para que el progresismo repiense su política, su institucionalidad, su constitucionalidad, que es la Constitución chilena, a la cual vemos con mucha expectativa. Y me quiero despedir, Gaby, pidiéndote una cosa de otro talante, más bien informal, pero no sé si tú sepas, pero tú eres madrina de este programa. Frecuencia Política surgió en la Asamblea Nacional, en la radio de la Asamblea Nacional, cuando tú ejercías la presidencia de la Asamblea Nacional. Estamos cumpliendo 5 años y 2 en esta casa, la casa de los pichinchanos y las pichinchanas. Así que yo me despido con un fuerte abrazo, con mucho cariño, pero te pido que hagas esa misma despedida con la audiencia de Frecuencia Política. Programa, insisto, que viste nacer y que le diste una patadita de impulso. Oh, gracias, Pavel. Y solamente para cerrar en un minuto, invitarles a todas y todos a conocer también el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, IDEAL,
cuyo lanzamiento está próximo a realizarse, pero ya toda su plataforma está lanzada para el conocimiento de todas y todos. Y además el primer curso, Mujeres, Política y Poder para América Latina, que justamente tiene estos nuevos exponentes de la retórica y de la política de nuestra región. Si queremos transformar, si queremos seguir cambiando las realidades de nuestros países, pues entonces tenemos que también seguirnos transformando nosotros mismos. Y como actores políticos tenemos pues la tarea fundamental de reinventarnos, de estar a la altura de lo que necesita nuestra gente y hacerlo con nueva práctica y con nuevos discursos de lo político. Así que también queremos invitarles de Ideala y con Pavel también estamos llevando adelante un par de alternativas y de propuestas dentro de Ideal, lo cual nos agrada muchísimo. Y bueno, vamos a tener muchas buenas noticias también para la región y para el país. Y como no podía ser de otra manera, qué bueno hacer esto a través de Frecuencia Política. Como dice Pavel, un saludo muy especial a quienes siguen de manera permanente cada semana este programa, pero un saludo muy especial también a uno de las personas que se ha convertido justamente en ese referente de la política ecuatoriana y que es respetado por muchos sectores de los cuales nosotras y nosotros nos llenamos de mucho orgullo y además de mucho cariño, como siempre. Pavel, felicitarte por toda esa gestión, augurarte en esta nueva gestión también esas buenas iniciativas y esa palabra que siempre refresca y que siempre nos permite situarnos en la orilla correcta de la historia. Así que felicitaciones a ti, a la perseverancia. 5 años ya, es increíble, pues no había caído en cuenta. Yo cada vez que veo este tipo de cosas digo, ya se nos van subiendo los años, así que bueno, y ya 5 años de Frecuencia Política. Felicitaciones a ti, a tu equipo y bueno, adelante. Invitarles a todas y todos a que siempre lo vean porque además son temas que no lo estamos topando en la opinión pública en los medios de comunicación tradicionales, sino en este tipo de programas alternativos. Así que felicitaciones y feliz cumpleaños número 5 a Frecuencia Política. Muchísimas gracias, Gaby. A nuestro productor que le pase la cuenta de la promoción de Ideal a Gabriela Rivadeneira. No, nosotros ¿Estás también. con el saludo de Frecuencia Política? Nosotros también haremos ya un programa especial para promocionar, para que se conozca el Instituto por la Democracia, el Instituto para la Democracia de América Latina, Eloy Alfaro. Así que estamos muy contentos de que esta iniciativa surja, que surja en México, que es un referente del latinoamericanismo, que surja además teniendo a Rafael Correa y a ti a la cabeza, porque ahí respondo también la generosidad, la extrema generosidad de tu comentario, Gaby, de la misma forma. Sabes que eres un referente de la política progresista aquí en el Ecuador. No todos lo conocen, pero a Gabriela le respetan mucho, le quieren mucho como le queremos en el Ecuador y su voz es orientadora también para América Latina. Por eso hoy se dedica a la investigación desde su condición de asilada política, que es una cosa que no debería pasar y que no debería existir, que lastimosamente fue posible en la época del morenato, del cual ya empezaremos a hacer muchas cosas para que rinda cuentas. Así que te mandamos ese mismo abrazo cariñoso, el mismo abrazo con el respeto de siempre y pensamos lo mismo. Tu comentario, que es muy generoso, es recíproco de nuestra parte, Gaby. Así que gracias también por saludar a Frecuencia Política y a nuestros amigos decirles que nos vemos el próximo miércoles, como ya es costumbre, con más de lo mejor del análisis social, económico, político. Ya ven que no solamente de Ecuador, sino también de América Latina. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.